Buenas tardes. Pues les voy a leer un nuevo fragmento de la novela El Aviador. Y en este nuevo fragmento, que está a partir de la página 34 en la segunda edición, voy a hablarles todavía de la visita del Papa, pero en este caso me voy a enfocar de algunas cuestiones que tienen que ver con mi papá. Y dice aquí, nos habíamos quedado precisamente en el video anterior en esta parte: en 1998 mi amigo el aviador sabía que yo no solo esperaba por la fuerza activa de Dios, por el Espíritu Santo, o por la venida de Jesucristo, o del Santo Padre, o Santidad Juan Pablo II. Se ve, se siente. Juan Pablo está presente. Yo esperaba además por mi padre, de sangre roja, boca negra y corazón azul. Tenía la esperanza de que llegara en el crucero. Pensaba que gratuitamente, o al menos a precio muy módico. Pero suspendieron el crucero y al parecer tampoco pudo hacer el viaje mi padre en el lomo de un elefante o un unicornio azul. Seguía perdido y desde septiembre del 97 no respondía a las cartas, ni llamaba. Alina Alicia al parecer tampoco regresó de New Jersey, aunque de allá vinieron peregrinos, como 420 de New York, 300 de México y muchos de todas partes. Váyase a ver por qué vías. Gritaban algunos: ¡Viva Jesucristo nuestro Rey! Pero el unicornio no volvía, y si lo hiciera, dijo Nelson Castillo, que nada tenía de tonto, lo había demostrado, sería con la pata partida, o tal vez manco o sin dedos. Era mejor ser unicornio de sí mismo, amigo de uno mismo. Ese era el más sublime y discreto amigo, me dijo el poeta. En excesiva presencia, Alina Alicia lo sugería también, a través de sus recurrencias filosóficas orientales del Bhagavad Gita. Silvio también había cantado: el mundo propio siempre es el mejor. Y hasta las Sagradas Escrituras aconsejaban u ordenaban: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mas yo me había amado siempre demasiado poco, a mí misma. Ahí estaba la raíz de casi todos mis males. Recordaba mi amor por mis juguetes, mis mascotas nada carnales por lo general, no porque no quisiera, sino porque no me las permitían mis primeros dueños. Recordaba mis fetiches, ídolos, imágenes, fotos, libros, sustitutos de dioses y santos formales. Aprendí a temer no a Dios, sino a otras cosas, pero conservé una gran capacidad de asombro, deslumbramiento poético. Aún no había tenido un encuentro personal con Jesucristo, como mi hermano, pero los destellos del Espíritu Santo pensaban que me iluminan de algún modo, sobre todo en mis letras. Amé como la serafina al aviador, pero lo desacralicé o lo consideré un espejismo. Sabía que no había visto de verdad jamás a un extraterrestre, ni a un duende, ni nada de eso. Que los esplendores de talento estaban en mi imaginación y en mi propio corazón bondadoso. No había dado con mi otra mitad y la inventaba de papel. Había amado intensamente, pero no encontraba dónde rebotar. Como dijo Michi, Diana ama como no ama a nadie. Lo dijo porque lo pensaba, y para defenderme
de los que me interpretaban mal. Mis príncipes y reyes acababan malogrados, expectativas falsas, pálidos, sin brillo, brío y lumbrera, hechos sofismas terrenales, y no azules, escamosos, capaces de llegar al lado de mi amiga, atravesando las aureolas del dolor, procedentes de otro mundo más puro, espiritual, para rendirse a los pies de su amada. Para mí todo era rutinario, vulgar, una vez materializado con los otros pecadores de este mundo. Mientras Satanás y sus demonios me telefoneaban groserías espantosas, que ya hoy no escribiría, pero que pueden perfectamente imaginar. Eran las que se decían a todos los que consideraban enemigos o adversarios, todo para que no arreglara más el mundo ni tocara más el azul. Yo sabía el lado divino de los susurros mágicos y hacía literatura y sacramentos inspirados. El aviador, la Serafina, mi padre, mis amigos y yo habíamos sido utilizados, usados y desechados. Todos estábamos amenazados si no nos arrepentíamos y obedecíamos al Dios falso. Todos amenazados, hasta los más fieles y honrados, aunque algunos no sospechaban que correrían destinos similares y hasta peores que el mío. La Serafina, entre dulces, buñuelos, croquetas, empanadas, hojas de guayaba y tabaco, y picos y palas y demás artefactos agrícolas y constructivos, llegaba a su casa tan deshecha que había perdido sus alucinaciones con el aviador, el extraterrestre, el muerto, el internacionalista que conoció en el cementerio católico. El trabajo físico era tremenda terapia, al menos en esa fase de su patología. Aquellos seres que en realidad veía en sus visiones fantasmagóricas le hablaban. Ahora se acercaban inútilmente a enamorarla, la tocaban, la sacudían fuertemente y ya no los percibía. El trabajo era la nueva fantasía impuesta, la nueva sal de la vida, el trabajo físico intenso. Ella estaba fuerte, joven todavía, y pudo soportarlo al menos un tiempo. En todo caso, su nuevo amante fantástico era ahora Morfeo. Había puesto los pies sobre la tierra, para bien o para mal. ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabía entonces. Opciones: hacer paleticas, papas rellenas u otros comestibles por cuenta propia en su casa, con patente o sin ella, arriesgarse, vender clandestinamente sus poemas o alquilar sus libros de cabecera, salvados de la biblioteca de Alejandría, cobrar tarifas especializadas en su teléfono, alquilar un cuarto de su casa, criar pollos con pienso, desviado o robado al estado impopular, meterse a posadera. ¿Saldrían la Serafina y hasta yo misma de nuestras rigideces morales y legales, de nuestro miedo al hombre? ¿Seríamos tan dialécticas como los gobernantes mismos? ¿Nos quedarían ganancias cuando pagáramos los impuestos? ¿Nos atreveríamos a no pagar impuestos como tantos? ¿Nos acostumbraríamos a ser normales, entre comillas, cuerdas, entre comillas? Mientras andábamos en esos conflictos éticos y morales, me seguía asombrando con las flores que hallaba a mi paso, con los animales, los astros, el mar, las puestas de sol, los niños, los poemas. Me conmocionaba ante la hermana de mi último héroe, idealizados, masticando chicles, sin imaginar que yo misma los masticaría después. Ante mi entrevistado diciéndome aquellas barbaridades como que pertenecía a la clase burguesa,
pero por eso podía darme una botella, o right. Ironía de mi héroe para la que no estaba preparada en 1992. Me asombraba de que mi vieja amiga Camella, ya jubilada, vendiera en un timbiriche en el parque para buscarse el resto del sustento familiar, porque el retiro ni los sueldos alcanzaban, mientras yo me desgastaba en aquellas contiendas del país mal gobernado, que finalmente me trajeron el despido y algunos vaticinaron que pararía en boba o loca. Me conmocionaba con las casas llenas de jaulas de pollos y hasta puercos en la ciudad, alimentados sin escrúpulos con el pienso robado al Estado y revendido luego a otros. Casi nadie indagaba la génesis de nada para poder comer, vestir, calzarse, tener un techo. Casi nadie era aviador o diana. Yo lo había creído todo, como mi padre al inicio. Me asombraba con la muchacha apenada al salir del cuarto con su amante, alquilado a escondidas por mi amiga Camella. Me asombraba de su explicación relativista y objetiva, y dialéctica y ética. Hasta Engels la sacaba de paso. La moral ha cambiado tanto de pueblo en pueblo y de generación en generación que no pocas veces hasta se contradice. Aquel cuarto antes había sido quizás de la criada de la casa de unos señores que se fueron del país. Ahora no lo habitaban burgueses. La amiga y compañera lo había acondicionado como un motel casi de lujo y con espejos. Solo le faltaban cañas bravas a la entrada por las que se filtraran los rayos del sol. Estaba obligada a hacerlo, me dijo, por los hijos, la hermana esquizofrénica, el tío bobo y el padre arterioesclerótico, si no se morirían de hambre, porque ni marido tenía, la pobrecita. El pasillo lateral de la casa era la coartada perfecta, pero el peligro de que el vecindario chismoso, malicioso, sospechara y pusiera en tela de juicio la fachada, la máscara de la Camella amiga, que en verdad era buena y humana, pero estaba embarcada por sus circunstancias malditas, que eran similares a las de muchos, la llevaban a entrar a sus usuarios como Pedro por su casa, por la puerta principal. Y ya la gente no estaba tanto para esos tipos de vigilancia, porque el que más y el que menos inventaban, pero por si acaso era mejor prever la denuncia. Cuando el señor Papa Juan Pablo II arribó a la siempre fiel isla de Cuba, la Serafina y yo nos asombrábamos de lo que estaba sucediendo en el Ministerio de Educación, Salud Pública, la gastronomía, los cultivos varios, las plantas medicinales, la zafra del tabaco, la construcción, las microbrigadas, los círculos infantiles o daycares. Nos asombrábamos de lo que para todos ya era normal. Por ejemplo, de que hasta el psiquiatra también resolviera el petróleo en el hospital, del mismo modo que el obrero agrícola semidelincuente al que nombré Robin Hood, de que ambos lo hicieran porque no tenían combustible para cocinar, aunque el doctor vivía en el campo y el de la bolaíta en el reparto Maica, en la ciudad pinareña, en uno de sus suburbios más famosos, en el Arrabal, en la periferia del casco urbano. Y aunque el mulato los revendía para comprar dólares, igual farina, para recuperar la subida, para esperar la subida del santo y la bajada del muerto en el bembé del 17 de diciembre, día de San Lázaro. Me asombraba yo de todos los preludios de la venida del Papa,
Mi asombro social venía sobre todo de 1989 y 1992 y 1994 hacia acá, en que nos sacaron de la urna de cristal acuático isleño. Me asombraba ya menos de la autorización de la celebración de la Navidad por una vez. En realidad la quería en ese entonces para siempre, pues la asociaba con la abundancia de comidas exquisitas, alegría, fiestas, en esos días de la infancia y adolescencia, más que porque me llevaran a la iglesia, ni a la misa del gallo, ni nada de eso. Mi familia no tenía esos hábitos. Me asombraba con los amigos y conocidos, camellos y hasta dromedarios, cambiando y comprando pescado bonito y langosta en el puerto de La Coloma, para traficarlo por dólares en La Habana, algunos de los cuales se hicieron después másters y doctores. Viajaron por muchos países, cumplieron diversas misiones internacionalistas, subieron a las tribunas abiertas en convenciones, generales y doctores de toda la haya. Me asombraba de los que devenían en corredores de permutas ilegales, porque había que escapar. Todos teníamos sangre isleña, china, negra, india en menor magnitud. La Serafina, mi amiga y yo, nos asombrábamos infantilmente, izquierdistamente, de nuestro entorno raro, de nuestra realidad mágica, fantasmagórica, alucinante, infernal, surrealista, dadaísta, esotérica. Estábamos perplejas de tanta ficción, de tanto absurdo. Éramos niñas ingenuas, candorosas, desahuciadas. Nos alarmábamos con nuestros hijos coleccionando etiquetas de productos vendidos en las tiendas por dólares. Las pegaban en libretas y todo, y el signo dólar era para nosotras como la marca de la bestia. Nuestros hijos eran expulsados de la escuela por problemas de violencia, aparentemente, pero sabíamos que en el fondo era por gustarles el inglés y no el ruso, y el rock and roll y no la música y los bailes en español, aunque después se fueran expandiendo inevitablemente. Como nos sentíamos las madres de todos los cubanos, sufríamos por los que vendían cosas ilegales y hasta dólares, por los que se hicieron jineteros para vestirse regular, a la moda, y no ser tan doñas perfectas como nosotras, y poder ir a La Habana a ver un concierto de rock o de Carlos Varela, el nuevo héroe rebelde y patriota. Nos lamentábamos mi amiga y yo de habernos perdido en nuestra juventud las orgías de los festivales de Varadero y solo haber conocido la maravillosa playa en nuestra luna de miel de invierno, en que había menos demanda. El precio se rebajaba y de proteína solo había pescado, leche, sus derivados, lo que obligaba a emigrar a comer a las cuevas de Bellamar, a Colón y hasta a Jovellanos en Matanza, cosa que también tenía sus verdaderos encantos. Nos faltó siempre audacia práctica y pragmática, cosa que ya era cotidiana también en nuestro mundo. Nos habíamos asombrado de descubrir que muchos editores y escritores, hasta de nuestra cofradía amistosa, eran gays, de que varios de ellos publicaron y viajaron más con el sexo que con las letras mismas, aunque al final acabaran fregando o lavando platos en España. Nos asombrábamos de que nuestro amigo poeta y novelista, que llegó a la fama por su talento real, llevara chicas a los extranjeros y guardar hasta los negativos pornográficos, argumentando
que solo se podía escribir cuando se acumulaban vivencias de todo tipo y que además solo así podía mantener a su familia. Era culpa de sus circunstancias y no solo de su curiosidad. Nos asombrábamos de nuestra propia corrupción gradual, inevitable, aplastante, ineludible, destructiva, salvadora de la carne y el estómago propios y ajenos, que nos sometía a un permanente conflicto moral interno. Tratábamos de achacarlo a nuestra naturaleza humana, pero nosotras siempre nos creímos diosas, extraterrestres, suprahumanas también como el aviador. ¿Acaso la Serafina y el aviador eran falsas expectativas, desdoblamientos fantásticos de mi personalidad? Así andaban las cosas cuando esperaba a mi padre, el colchonero, porque bastantes que arregló a hurtadillas antes de irse por el Mariel en 1980. Mi padre, el vendedor de perfumes, sobrecamas, medallitas de santos, mi padre, el creyonista, que pintaba de colorado los labios de una muerta y tenía que huir con su primo Lalo por una broma tan pesada a los guajiros. Sí, la Serafina era a la vez de algún modo impropuesto, camella como yo, y a la vez persona y extraterrestre. Así éramos en ese tiempo las dos. Y eso nos traía muchos líos con todo el mundo, reduciéndonos a desierto evidente, a granos de arena, a mitades dispersas. La Serafina se reencontró con el terrícola, músico, pintor, escultor, artesano, jardinero, varias veces más. En ocasiones lo llamó y lo saludó entusiasta. Le dio su teléfono, otras trató de ignorarlo, pero él la saludaba lo mismo solo que con su camella en la parrilla de la bicicleta, como si no hubiera sucedido nada. Las máscaras eran perfectas, todos sabían usarlas. En el fondo, todos se amaban, sin embargo, de algún modo, luciferinamente por demás. Por eso, él enamoraba a todas las mujeres, incluidas sus amigas. Todas eran las más sexys, las más pepillas del mundo, lo máximo. A veces la Serafina, entretenida en sus especulaciones y abstracciones, se enredó con su bicicleta en el cruce de alguna esquina. Se citaban para explicarse qué habían significado uno para el otro y se embarcaban mutuamente, pero jamás se guardaban rencor, ni se tomaban en serio. Siempre fue así desde el principio. Era como un juego infantil muy serio y peligroso a la vez. Él le negaba estar con su camella. Era solo una vieja amiga, le decía, pero ella no lo creía. Como suscribió desenfadadamente un cochero, yo soy soltero, la casada es mi mujer. Lo pintó bien grande en su coche de transportar personas por el desierto. Ya la Serafina se había desilusionado y continuó prefiriendo su incierto aviador. Soñaba con él despierta y dormida. Soñaba en realidad con sus numerosos amores, hasta con los más fugaces, azules e inolvidables. Y continuaba a la vez haciendo el amor de verdad en las sábanas, en el baño, en la cocina, en toda la casa. Ya no en las playas, los ríos, montes, aserríos, clubes, cabarets, cines, trenes, elevadores, tejados, moteles, campos de nequén, casas en construcción, albergues, INIT, Instituto Nacional de la Industria Turística. En un solitario, aburrido día festivo y de desfiles,
el polifacético tocaba tambores en la calle y todo se alegró, se iluminó momentáneamente. Ella le volvió a dar su teléfono amistoso. Se lo había dejado antes por la ventana de la otrora casa extraña, erótica, mágica, embrujada, ya choza desvencijada, con las tablas caídas y una gran percha de ropa lujosa y con lentejuelas, en las que invertía los dólares adquiridos con su arte cantor. Los cactus y todas las flores se habían marchitado. Otro día lo visitó con una amiga solo para descargar y encontró a la camella enferma, sola y triste. No progresaba su economía ni nada con él, que era tanto y nada a la vez, pero lo amaba. No eran felices, se notaba, pero el aviador, la Serafina y el escultor iban perdiendo gradualmente y a veces velozmente también el protagonismo de la novela. El aviador ya casi ni la escribía. Yo, la diosa, me le aposesionaba. Sufría una vivencia esotérica, numerológica, astrológica, espiritista, quiromántica, inusitada, parapsicológica, diabólica. Debía deshacerme de ella y me puse a leer las oraciones, plegarias y alabanzas a Jehová de los salmos bíblicos, que me devolvieron la paz que requeríamos el aviador y yo para escribir la novela, el testimonio, la crónica, lo que fuera. Surisaday Acosta y sus hermanas trataban de ayudarme a comprender la Biblia, pero tenía que comprenderla después por mí misma. Y bueno, por hoy lo voy a dejar aquí. Esta historia de mi padre y de mis amigos en la novela continuará. Buenas tardes.